Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo, Id, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la verdad subjetiva. La verdad subjetiva, con este tema vamos a compartir la palabra de Dios. La verdad subjetiva puede hacer infeliz a esa persona. Estoy hablando de la verdad subjetiva, no de la verdad objetiva. O sea, el pensamiento subjetivo puede llevar a una vida infeliz a esa persona. La verdad subjetiva puede ser nuestro ego, nuestra terquedad, nuestro prejuicio. Sorprendentemente, muchas personas están viviendo una vida infeliz y solitaria por causa de esta verdad subjetiva. Hay 2 tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento objetivo adquirido a través de mucha experiencia y observaciones. Y el otro es el conocimiento subjetivo que surge de las emociones y sentimientos personales. El conocimiento objetivo es el conocimiento científico que se puede explicar racionalmente. Y el conocimiento subjetivo es el conocimiento personal que apela a la emoción y a los sentimientos. En el comienzo de la civilización, la mayor parte del conocimiento era conocimiento subjetivo. Pero en este tiempo de civilización se ha aumentado el conocimiento objetivo que está relacionado con la ciencia. Cuando uno tiene que tomar algunas decisiones importantes, en vez de confiar de vaga fantasía subjetiva, quiere observar objetivamente antes de tomar las decisiones. El problema del conocimiento subjetivo es que solo ve el lado que uno quiere ver. Y este conocimiento subjetivo llega a ser la verdad subjetiva de esa persona. No se puede decir que la verdad subjetiva sea una verdad absoluta. Después de ver a la ardilla que giraba en un aro, varias personas hablaron entre sí y opinaron. ¿Por qué girará esa ardilla en ese aro? ¿Por qué no parara de girar? Entonces el hombre con obesidad dijo,
es para adelgazar. Y el que tenía grave problema, familia en su casa, dijo así, es para escaparse, se quiere escapar. Y el hombre optimista dijo, para complacer a la gente, por eso está girando. Cada uno hablaba desde su situación, desde su punto de vista. Por eso, hermanos, la opinión subjetiva no puede ser una verdad absoluta. La persona tiene opiniones diferentes sobre la misma situación dependiendo de su situación. Por eso, no se puede decir que la opinión subjetiva, la opinión personal, sea una verdad absoluta. Un joven de 30 años fue a un seminario de la escuela dominical. Después de volver de ese seminario, trató de enseñárselo a su pastor, afirmando lo que él sabía era la única y absoluta verdad y quería enseñar al pastor que tenía que hacer así, 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 después de asistir a un seminario de la escuela dominical. Entonces el pastor le dijo, lo que sabe usted no es todo. El mundo es amplio. Hay mucho que aprender. Hay mucho que hacer. Lo que usted sabe no es todo. Y le dijo que no tenía que estar atrapado en un pensamiento subjetivo para aprender muchas cosas de este mundo. Es verdad. Lo que sabe él no es todo. Pero él, después de un seminario, quiso enseñar a su pastor que tenía más de 40 años de experiencia del pastor. Pero a veces la gente piensa que su verdad subjetiva es la única y verdadera, absoluta verdad. Hay un dicho que dice que da miedo cuando una persona ignorante tiene una creencia. Una persona que no tiene mucha preparación, que no tuvo mucho estudio. Pero si tiene una creencia, nadie lo puede cambiar. Dice que la filosofía de una persona que ha leído un libro es más peligroso que una persona que haya leído varios libros o una persona que no haya leído nada. El problema es, ha leído un solo libro y con un conocimiento de un solo libro piensa que es la única verdad. La verdad subjetiva. Hermanos, hay que ser una persona que hace juicio racional con pensamiento objetivo para que pueda tener buenas relaciones humanas y para que sea aceptado por los demás. Y no ser atrapado de su único personal pensamiento objetivo. Los médicos dicen que la percepción subjetiva de la salud puede ser una amenaza para la salud real. Hay muchas personas que arruinan su salud con una percepción subjetiva de salud que no ha sido verificado científicamente y objetivamente.
Hay alguno que cree que es saludable tomar muchas vitaminas. Pero tomar muchos suplementos vitamínicos puede ser malo para la salud. Les puede dañar su cuerpo. Su hígado, su riñón puede dañar mucha vitamina desmedidamente. Pero la gente, con su percepción subjetiva, no se quiere cambiar. Una madre que tenía un hijo atópico no quiso utilizar antibióticos y otros medicamentos recetados en el hospital para su hijo, porque ella creía que todos los medicamentos eran dañinos, eran veneno. Así que siguió con su tratamiento natural, como la exposición al sol y muchas otras cosas de tratamiento natural, de casero. Pero la condición del niño no se mejoraba y se formaron ampollas en todo el cuerpo y se puso en una condición más grave. Se empeoró. El niño sufría más y más. Pero ella no quería hacer tratamiento con los medicamentos que le recetaban los médicos. Hermanos, a veces esta verdad es subjetiva, hace sufrir a la gente. Hubo un hermano que tenía una opinión subjetiva sobre la vacuna y no quería vacunarse por alguna lógica no verificada. Hoy en día, hermano, en Internet hay millones de informaciones no verificadas. Pero con su pensamiento subjetiva no se quiso vacunarse y se contagió de corona. Y antes de morir dijo este hermano, dijo esta frase: no vacunarme contra la corona fue el error más grande de mi vida. Ya nada podía hacer. Un hermano decía: no se usa barbijo para alabar a Dios. ¿Cómo va a alabar a Dios con barbijo? Y no se quiso usar barbijo para alabar. Se contagió de corona y falleció. Me da pena de verdad. De verdad. A veces la gente se agarra de su creencia, de su verdad subjetiva, y con ese pensamiento, con esa creencia, con esa verdad subjetiva, arruina su vida. Hermanos, los pensamientos subjetivos erróneos pueden hacer infeliz a esa persona. Por supuesto, es necesario vivir con subjetividad. Es necesario que uno persista en lo que cree en la vida. Pero el problema es que la subjetividad sin objetividad conduce a malos resultados a esa persona. Que la subjetividad sea de objetividad también. No una verdad solo para él. Hay cosas que hay que tener en cuenta un creyente. Perder la generalidad y absolutizar su propio juicio subjetivo no es bueno. Que no hay que juzgar, criticar o condenar en base a mi opinión subjetiva. Porque mi verdad subjetiva
puede ser que no sea la verdad de Dios. Y con esa verdad subjetiva, puede estar haciendo la cosa contra la voluntad de Dios. Hay algunos que dicen que hay un espíritu maligno detrás de toda la cosa. Y andan expulsando a los espíritus malignos por toda parte. Exorcista ambulante. Cuando hay algún hijo desobediente, dice que tiene espíritu de desobediencia. Y le dice a su mamá, su hijo tiene espíritu de desobediencia. Así que tráiganlo, vamos a orar, vamos a expulsar. Y lo trae a ese hijo. Y comienza a orar, ora, así, 2 horas así, todos los días. Y sabe, hermano, ese hijo desobediente no quiere saber nada de la iglesia. Se aleja de la iglesia. Hermanos, ¿acaso haciendo ese exorcismo, esa expulsión de espíritu de desobediencia, ese hijo volverá obediente? Más rebelde se convierte. Hermanos, cuando va a alguna casa, a algún negocio, y cuando le dice que su negocio está yendo mal, hay mucho problema, entonces dice, hay espíritu de maldición y de miseria. Y hay que expulsar ese espíritu de maldición y de miseria. No, hermano. Hay que cambiar el ítem o estrategia del negocio. Hay que ver la situación. No se trata de expulsar demonios de maldición, demonios de miseria. A una persona de epilepsia le dice, tiene demonio epiléptico, y comienza a expulsar hora y día entero. Cuando uno está resfriado, dice, tiene espíritu de resfrío y quiere expulsar espíritu de resfrío. No, hermano, que tome vitamina C y que descanse. Pero lastimosamente, hay gente que está obsesionada, atrapada con su verdad subjetiva, anda haciendo exorcista ambulante, expulsando espíritu, entre comillas, de todo el mundo. Por favor, no estoy diciendo que no haya espíritu maligno en este mundo. No estoy diciendo eso. La Biblia dice bien claramente que existe espíritu maligno en este mundo. Pero eso no significa que hay espíritu maligno detrás de toda la cosa. A eso voy. Hay que discernir. No es detrás de toda la cosa está espíritu malo. Hay personas que dicen que tienen el don de profecía y andan profetizando. Y yo digo que hay que probarla cuidadosamente lo que dice, de lo que profetizan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino que, vean lo que dice, sino probad los espíritus, si son de Dios. Mire lo que dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, seamos cuidadosos en esta cosa de Dios. No se juega con la cosa de Dios. Dice que tiene don de profecía, va a una casa
y visita una casa y le dice, en esta casa hay espíritu de divorcio, en esta casa, profetiza. Puede ser que su hijo se separe de su nuera. Con esta profecía de amenaza, quiere controlar y enseñorear a esa familia. Va y dice cualquier profecía sin fundamento. Por eso le digo, hermano, tenemos que probar cuidadosamente. No tenemos que creer en todo lo que dice. Lastimosamente hay mucha gente que está obsesionada, atrapado con su creencia, con su verdad subjetiva, y con eso hace confundir la gente. No solamente ellos arruinan su vida, sino hacen arruinar la vida de los demás. Antes de profetizar, antes de echar demonios de los demás, mírese a sí mismo, mire su familia, mire sus hijos, mire su vida. Yo digo, hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos con las cosas de Dios. No se juega con los dones de Dios. Hermanos, nuestros pensamientos subjetivos también es un problema, pero no tenemos que ser llevados por los pensamientos subjetivos de otra persona tampoco. No sigan pensamiento, creencia, verdad subjetiva de otra persona sin discernir. La verdad subjetiva equivocada puede arruinar la vida de esa persona. Estoy hablando lo que dice la Biblia. No podemos creer a todo lo que nos dice. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. La verdad subjetiva puede llevar a una confusión a esa persona. De eso está hablando. O sea, una verdad subjetiva puede llevar a una confusión para que haga macana a esa persona y para arruinar la vida. En el texto de hoy aparece el rey Roboam, el hijo del rey Salomón. Este Roboam, confundido, se porta mal y por esa causa se dividió el reino de Israel en dos. O sea, después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel, la congregación de Israel, se vinieron y hablaron al rey Roboam, al nuevo rey, al hijo del rey Salomón, para que le aliviara la carga que ellos tenían, que aflojara un poco los yugos que ellos tenían, que había mucho sufrimiento. Veamos el versículo 4 del texto de hoy. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Tu padre, está hablando el pueblo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, entonces, y te serviremos. Entonces, nosotros te serviremos. Entonces, este rey joven, Roboam, pidió consejo a los ancianos que estaban sirviendo al rey Salomón. ¿Qué dice usted, señores ancianos? Es lo que dice el pueblo. Entonces, los ancianos le respondieron que respondiera con buena palabra, entonces el pueblo le va a servir a usted. Que
ablandara con palabra buena, que aflojara un poco. Pero el rey Roboam rechaza este consejo de los ancianos y pide el consejo de los jóvenes quienes se habían criado con él. Y estos jóvenes quienes habían criado con él, dice que tenía que agravar más la situación para que dejen de molestar, para que respeten al rey. Y dígale que tú eres mucho más poderoso que tu papá Salomón. Entonces, con este pensamiento subjetivo, con esta verdad subjetiva equivocada, el rey Roboam sigue al consejo de los jóvenes, le dice, en vez de aliviar, lo voy a agravar más. Veamos versículo 14 del texto de hoy, lo que dice el Roboam. Versículo 14, y le habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Mira lo que ha contestado, totalmente confundido, fuera del lugar. Entonces, por esta palabra del rey, estalló una división en Israel y se divide el reino. El reino del sur de Judá, el reino del norte Israel. Capital de Judá, Jerusalén. Capital de Israel, Samaria. Se divide en dos naciones. Reino del sur y reino del norte, por causa de esta locura. ¿Saben, hermano, una cosa? A veces nuestra creencia, nuestra verdad subjetiva nos lleva a una confusión y nos arruina. Si queda atrapado en un pensamiento subjetivo, ese pensamiento subjetivo puede convertirse en una presión para esa persona. O sea, nuestro pensamiento subjetivo puede convertir en una prisión, en una celda para esa persona, para nosotros mismos. ¿Saben cuál es la causa del colapso de muchas familias hoy en día? Es porque están peleando sin cesar. ¿Pero de qué pelean? Están peleando sin cesar con sus verdades subjetivas. Con sus verdades subjetivas incorrectas, diciendo, yo siempre he hecho así, yo he vivido así, yo he aprendido así, en mi casa hemos hecho así. Así, con su pensamiento subjetivo, están peleando continuamente sin cesar. Por eso llegan a una ruptura, a un colapso, a una separación. Mucha familia hoy en día por causa de sus verdades subjetivas. La verdad subjetiva incorrecta conduce a un pensamiento torcido y conduce a un aislamiento y no llega a convivir con los demás personas. La verdad subjetiva afirma que solo su pensamiento es correcto y ese pensamiento conduce a acciones erróneas y hace llegar a una consecuencia grave. Para no ser infeliz, no hay que quedarse atrapado en verdades subjetivas equivocadas. Aunque usted no se dé cuenta, hay alguna verdad subjetiva que hace arruinar su vida, que hace arruinar la relación humana, que hace sufrir a sus familiares.
Y nosotros no tenemos que ser atrapados en esa verdad subjetiva que nos arruina. Entonces, hermanos, ¿cómo podremos ser libres? ¿Cómo podremos estar libres de la verdad subjetiva que arruina nuestra vida? En tercer lugar, en último lugar, hermanos, para no estar atrapado en la verdad subjetiva, hay que discernir la voluntad de Dios. Le explico. Hermanos, para que nosotros no nos arruinemos nuestra vida con nuestro pensamiento subjetivo, hay que discernir el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Dice que hay tres justicias en un tribunal. La justicia que piensa el demandante, la justicia que piensa el acusado y la justicia que piensa el juez. O sea, cada uno de estos tres tienen diferente justicia. El demandante tiene su justicia, el acusado tiene su justicia, pero el juez también tiene su justicia. O sea, la justicia del demandante es la opinión subjetiva del demandante. Y la justicia del acusado es la opinión subjetiva del acusado. Pero la justicia del juez no es la justicia del demandante ni del acusado, sino una justicia que contiene el valor objetivo de la ley. Eso es lo que vale. La justicia de juez no es del demandante ni del acusado, sino que contiene un valor objetivo de las leyes. Hermanos, en vez de estar atrapados por nuestra justicia subjetiva, tenemos que ser una persona que discierne la justicia absoluta de Dios. Discernir la voluntad de Dios. Y llegar a ser libre de esa cadena injusta que arruina nuestra vida. Hay que romper esos yugos, esa cadena injusta, esa mentira que puede arruinar nuestra vida, nuestra verdad subjetiva. Puede ser una cadena que nos ata, que nos arruina. Aunque parezcan buenos para nosotros, aunque parezcan buenos nuestro pensamiento, tenemos que discernir el pensamiento de Dios. Hermano David, que estaba viviendo una vida de fugitivo, tuvo una oportunidad de matar al rey Saúl y convertirse en el rey de Israel. Muchos decían que era la oportunidad que Dios le había dado. Pero David, en vez de ser llevado por su pensamiento subjetivo, buscó la voluntad de Dios. Se trata de esto. David y sus hombres estaban escondidos en una cueva. Y ahí donde estaban escondidos David y sus soldados, se había metido solo el rey Saúl por su necesidad fisiológica. Él, por su situación de fisiológica, se metió solo a la cueva. Y no estaba ningún hombre de Saúl. Pero David y sus hombres estaban ahí escondidos. Entonces, hermanos, todos decían que era el momento que Dios le había dado. Era la oportunidad que Dios le había dado para que dejen de ser fugitivos y que de una vez llegue a ser el rey de Israel. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Aunque todos lo decían, aunque todo el mundo decían, David
quiso discernir la voluntad de Dios y no quiso ser llevado por los pensamientos subjetivos de sí mismo. Aunque le pareciera, trató de discernir la voluntad de Dios. Por eso, hermano, Dios dijo que David era un varón conforme a su corazón. Dios dice, David era un varón conforme a mi corazón. Esta es la actitud que debemos tomar nosotros los cristianos. Por favor, dejemos esa verdad subjetiva que arruina nuestra vida, que arruina nuestro hogar, que arruina nuestra iglesia. ¿Hasta cuándo va a estar atacando con esa verdad subjetiva a su gente? Hermanos, ¿sabe una cosa? Muchas veces nosotros hacemos las cosas sin querer por causa de nuestra dureza. Es lo que sucedió durante la Guerra Civil de Estados Unidos. El corazón del presidente Abraham Lincoln dolió cuando la guerra se alargaba. La guerra se extendía de lo que pensaba y producía mucha víctima, mucha muerte. Por eso Abraham Lincoln se metía en su oficina y oraba 2 o 3 horas diariamente. Sus ministros vieron al presidente orar, ellos también oraron. Y cuando el presidente salía de su oración, los ministros le dijeron, nosotros también hemos orado afuera para que Dios estuviera de nuestro lado. Entonces el presidente Abraham Lincoln, sorprendido, asustado, dijo, ¿que Dios esté de nuestro lado? Lo que me preocupa es si estoy yo del lado de Dios, si estoy haciendo la voluntad de Dios. No que Dios esté del lado de nosotros. Por favor, ministros, no debemos orar así. No debemos orar para que Dios esté de nuestro lado, sino orar para que estemos nosotros del lado de Dios y que hagamos su voluntad. Eso es. Dejemos nuestra verdad subjetiva. Tratemos de buscar la voluntad de Dios. Si es que queremos ser un creyente prosperado, bendecido y amado por Dios. Personalmente pienso mucho en la dirección de la obra misionera aquí de Bolivia. Intento de discernir la voluntad de Dios sin quedarme atrapado en mis pensamientos subjetivos. Y esto es lo que es más difícil. ¿Sabe, hermano, por qué? Todos los esfuerzos contra la voluntad de Dios van a ser en vano. Dejemos nuestra verdad subjetiva. Dejemos nuestra dureza. Busquemos la voluntad de Dios. Discernamos la voluntad de Dios. Hermanos, para ser una persona bendecida, tenemos que reconocer la soberanía de Dios y discernir su voluntad en lugar de insistir nuestro pensamiento subjetivo. Hermanos, vivamos una vida prosperada reconociendo la soberanía y la voluntad de Dios. Que Dios bendiga a su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, hemos compartido tu palabra
sobre la verdad subjetiva. Muchas veces llegamos a ser atrapados con nuestros pensamientos, con nuestra verdad subjetiva y arruinamos nuestra vida y hacemos sufrir a la gente. Ayúdanos, Señor, a no ser atrapados de nuestra propia verdad, de nuestra verdad subjetiva, sino que discernamos tu buena voluntad para con nosotros. Bendiga tu palabra, Señor. Bendiga a todos los hermanos que están escuchando este mensaje y que este mensaje sea una palabra que transforme su vida. Bendiga su hogar, sus hijos, su trabajo, todo lo que haga. Guárdalo, Señor. Te agradecemos y todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga, Dios mediante. Nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.